Buenos días, buenas tardes o buenas noches, amigos, amigas, hermanos y hermanas en Cristo, desde donde nos escuchan, en su hogar, en el coche, en el trabajo. Bienvenidos nuevamente a Fe sin filtros con Caleb, donde nos atrevemos a explorar la palabra de Dios sin tapujos, sin excusas y sin miedo a lo que otros puedan pensar. Porque aquí no se trata de impresionar a nadie, se trata de impactar corazones con la verdad de Dios. Hoy tenemos un episodio especial. Hoy vamos a hablar de uno de los versículos más conocidos de toda la Biblia, pero también uno de los menos entendidos profundamente, San Juan 3:16. Si ese versículo que vemos en pancartas, en estadios, que muchos sabemos de memoria, pero ¿realmente comprendemos su peso? ¿Sabemos qué significa que Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito? Este versículo no solo es una frase, es el resumen del plan redentor de Dios. Es el corazón mismo del Evangelio. Así que prepárate, porque hoy vamos a ir más allá de los carteles y las camisetas. Vamos a entrar en lo que realmente dice este versículo. ¿Qué significa? ¿Cómo transforma vidas? ¿Y por qué sigue siendo relevante hoy? Veamos el desarrollo de este tema. Hermanos, hoy vamos a explorar uno de los versículos más conocidos de toda la Biblia, pero también uno de los menos comprendidos profundamente. Es tan familiar que a veces lo leemos como si fuera parte del paisaje espiritual, sin detenernos realmente en su significado. Pero cuando lo desglosamos, vemos que no solo es una promesa poderosa, sino también una revelación tremenda sobre quién es Dios y cómo nos ama. Vamos a leerlo juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3:16. Este versículo no fue escrito por Pablo, ni por Pedro, ni por Juan en una carta pastoral. Lo dijo Jesucristo mismo en medio de una conversación privada con Nicodemo, un fariseo respetado, un maestro de Israel que venía buscando respuestas en la oscuridad de la noche. En ese contexto, Jesús le revela algo asombroso. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. San Juan 3:3. Y es ahí donde comienza esta gran revelación, la necesidad de un nuevo nacimiento espiritual. El corazón humano necesita una transformación radical, porque por naturaleza estamos muertos en pecado y transgresiones. No somos simplemente personas buenas que han tenido un mal día, somos seres caídos que necesitan redención. Veamos un poco la estructura de San Juan 3:16. Ahora quiero desglosar este versículo palabra por palabra, por cada término, y veamos que tiene un peso enorme. En primer lugar, de tal manera amó Dios. Aquí tenemos la palabra griega agapao, que habla de un amor incondicional, sacrificial, activo. No es un amor basado en emociones o atracción, sino en decisión y entrega. Este no es un amor que espera algo a cambio, es un amor que da incluso cuando no merecemos recibir. Dios nos amó porque somos su creación. Nos amó siendo aún pecadores. Romanos 5:8 dice: pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Ese es el amor verdadero, un amor que no mira nuestras faltas, sino nuestra necesidad, un amor que no depende de nuestra perfección, sino de su gracia. Y el segundo punto es al mundo. Esta palabra es crucial. Muchas veces pensamos que el Evangelio es solo para los buenos, los religiosos, los morales, los decentes. Pero aquí Dios dice, amó al mundo. Y mundo
En este contexto significa la humanidad, todos los que han pecado y están separados de Él. El mundo incluye al drogadicto, al adúltero, al homosexual, al político corrupto, al terrorista, al asesino, al hipócrita, al ladrón, al mentiroso, y también al cristiano que se siente superior, al religioso legalista, al que vive en una iglesia pero no tiene relación con Dios. Este versículo no tiene exclusión, es un mensaje universal. Dios no hizo distinción de personas. El apóstol Pablo escribió: porque no hay diferencia, pues todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, 22 y 23. Todos somos igualmente pecadores ante Dios y todos somos igualmente amados por Él. Y en otra parte de este pasaje de San Juan 3:16 dice que ha dado a su Hijo unigénito. Y la palabra unigénito viene del griego monogenes, que no solo significa único, sino amado, singular, diferente de cualquier otro hijo. Habla de la unicidad de Jesucristo, del hecho de que no es un profeta más, ni un buen maestro, es el Hijo de Dios. Filipenses 2 leemos esto: aniquilándose a sí mismo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en hábito de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses 2, 7, 8. Dios no envió un ángel ni un mensajero, envió a su propio Hijo, quien es coeterno, coexistente, consustancial con el Padre. Envió a alguien que era igual a Él, para que pagara el precio máximo por nuestra salvación. ¿Te das cuenta? No fue un sacrificio cualquiera, fue el sacrificio definitivo. Y en otra área dice, para que todo aquel que en Él cree. La condición para recibir este amor es la fe, creer en Jesucristo, confesar que soy pecador, que no puedo salvarme por mis obras y aceptar que Él es mi único Salvador y Señor. No se trata de hacer listas de buenas obras, no se trata de ir a la iglesia, bautizarte, servir en un ministerio o memorizar versículos. Se trata de tener una relación personal con Jesucristo, de reconocer que necesitas ayuda y confiar en Él. Como dice Efesios, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8, 9. Y en otra parte del libro de San Juan 3:16 dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. La alternativa es clara. El hombre tiene dos alternativas en la vida. Uno es perdición y otro vida eterna. Muerte espiritual o vida eterna. Separación de Dios o comunión eterna con Él. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Y en Juan 10:28 dice, yo les he dado vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Este versículo no solo ofrece salvación, ofrece seguridad eterna. Una vez que crees, nada ni nadie puede quitarte esa vida, porque no depende de ti, sino de Cristo. Más dice la Biblia acerca de este tema. Así como hemos visto en San Juan 3:16,
También hay otros pasajes que complementan y profundizan. 1. En Romanos 5:8 vemos el amor sacrificial. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. 2. Gálatas 2:13 habla del sacrificio de Cristo, donde dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo aquel que fuere colgado en madera. 3. 2 Corintios 5:21, nuestra justificación. Dice la palabra: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 4. Primera de Juan 4, 9, 10. Él envió a su Hijo. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. 5. Hechos 4:12. La unicidad de Cristo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente a través de Cristo somos salvos. Veamos una aplicación práctica. Amigo o amiga, hermano o hermana, muchas veces vivimos como si la salvación dependiera de nuestro pensamiento, de nuestras obras, como si tuviéramos que ganarnos el favor de Dios con obras, con buena conducta, con sacrificios humanos. Pero Juan 3:16 nos recuerda que todo empezó con el amor de Dios. También nos invita a amar como Él ama. Si Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo, ¿cómo debemos amar nosotros? Si eres creyente, este versículo debe moverte a compartir el Evangelio sin vergüenza, porque no es solo una frase bonita, es la mejor noticia que alguien puede recibir. Y si no has recibido a Cristo, este versículo es una invitación directa a ti. Hoy puedes dejar de luchar solo, de querer hacerlo todo bien y encontrar descanso en el amor de Dios. Amigo, amiga, hermano o hermana que me escucha, muchas veces vivimos como si la salvación dependiera de nuestras obras. Pero este libro de San Juan 3:16 nos habla de una manera contundente y dice: todo aquel que en él cree, no hay exclusiones, no hay excepciones, no hay discriminación. Este versículo no solo nos salva, también nos motiva a amar a Dios como Dios nos ama, a dar, a servir, a perdonar, porque si Dios nos amó con una gracia infinita, nosotros también podemos. Pasamos a un segmento donde nos comparten un testimonio. Y hoy quiero compartir contigo una historia real, la historia de una persona cuya vida fue cambiada para siempre al entender lo que dice San Juan 3:16. Se llamaba Daniel, un hombre joven, criado en una familia religiosa, pero desde muy temprano se alejó de Dios.
El autor dice, me escribió hace unos meses y me dijo algo que me marcó. Crecí en la iglesia, pero nunca tuve una relación personal con Cristo. Creía en Dios, claro, pero pensaba que con eso bastaba. Hasta que un día, durante una crisis personal, alguien me compartió San Juan 3:16. No fue nada nuevo, era un versículo que había escuchado 1000 veces, pero esa vez algo cambió. Daniel estaba pasando por uno de los momentos más oscuros de su vida. Había perdido su empleo, su novia la dejó y sus relaciones familiares estaban rotas. Se sentía vacío, sin propósito, y en medio de todo eso recibió una llamada de su madre, quien le dijo, hijo, no sé qué estás atravesando, pero Dios te ama. Aunque no lo sientas, Él tiene un plan para ti. Por favor, lee San Juan 3:16 otra vez. Él me dijo que ese día, mientras leía, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3:16. Algo dentro de Él se quebró y me escribió textualmente. Me di cuenta de que yo era el mundo del que habla ese versículo, un pecador, un rebelde, un hombre destruido. Pero Dios me amaba de todas formas, no esperó a que yo hiciera algo bueno, no me pidió méritos, solo me ofreció su amor. Y en ese momento oré por primera vez con sinceridad. Jesús, si esto es verdad, entonces necesito cambiar. Si me amas así, entonces quiero vivir para ti. Ese día, Daniel entregó su vida a Jesucristo y desde entonces todo cambió. Encontró trabajo, restauró sus relaciones, comenzó a servir en una iglesia local y hoy es un líder de jóvenes. Y me escribió esto, dice el autor. No digo que mi vida sea perfecta, pero sí tengo paz, tengo propósito y sobre todo tengo a Cristo en mi corazón. Y todo eso empezó con un versículo que ya conocía, pero que esa vez solo lo conocía en la Biblia. Pero desde el momento que conocí a Jesucristo, entendí que Él me conocía más a mí. Amigos, ¿ves? Eso es el poder de San Juan 3:16. No solo es un versículo bonito para usar en pancartas y camisetas. Es el resumen del Evangelio. Es el mensaje de salvación. Es la puerta a una nueva vida. Y quizás tú, al igual que Daniel, has escuchado este versículo muchas veces. Pero hoy puede ser el día en que realmente lo entiendas. El día en que dejas de depender de tus obras, tus logros, tu religión y empiezas a depender de la gracia de Dios. Si es tu caso, no lo postergues. Hoy, ahora es el día de salvación. Gracias por su tiempo de escuchar este segmento de testimonio. Y ahora pasamos al segmento donde interactuamos con nuestros oyentes. Preguntas y respuestas.
Hoy quiero dedicar un momento especial para responder algunas de sus preguntas sobre San Juan 3:16 y el Evangelio que este versículo resume. Muchas veces escuchamos este versículo sin detenernos a pensar en las implicaciones espirituales, teológicas y prácticas que tiene en nuestras vidas. Así que vamos allá. Pregunta número 1. ¿Qué significa realmente nacer de nuevo? ¿Y cómo sé si ya lo he hecho? Buena pregunta. Nacer de nuevo o renacimiento espiritual es un concepto que aparece en Juan 3 cuando Jesús le dice a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. San Juan 3:3. El nuevo nacimiento no es algo religioso o ritual, es un cambio radical en tu interior. El Espíritu Santo viene a vivir en ti y empieza a transformarte desde adentro hacia afuera. ¿Cómo sabes si has nacido de nuevo? Primer punto. Tienes un deseo genuino por conocer a Dios y leer su palabra. Segundo punto. Empiezas a sentir remordimiento por tus pecados, no solo por los grandes, sino también por los más pequeños. Tercer punto, hay un amor nuevo por otros creyentes y por las cosas de Dios. Cuarto punto, tus prioridades cambian. Antes buscabas satisfacciones temporales, egocéntricas, ahora buscas el reino de Dios. Quinto punto, tu vida empieza a producir frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio. Gálatas 5, 22 y 23. Si tienes dudas, no estás solo, pero puedes orarle a Dios y pedirle claridad. Él prometió revelarse a quienes lo buscan con todo el corazón. Pregunta 2. ¿Puedo perder mi salvación si cometo pecados graves después de aceptar a Cristo? Esta es una pregunta que muchos cristianos se hacen. ¿Una vez salvo, siempre salvo? ¿O puedo perder la salvación sin tropiezo fuertemente? La Biblia nos da dos verdades importantes. Uno, la seguridad eterna del creyente. En San Juan 10:28 Jesús dice: yo les he dado vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Eso nos asegura que nuestra salvación no depende de nosotros, sino de Cristo. Una vez que somos regenerados por el Espíritu Santo, somos guardados por la poderosa mano de Dios. 2. La necesidad de perseverar en la fe. También hay pasajes que hablan de la importancia de perseguir la santidad y no endurecer nuestros corazones. Por ejemplo, dice la palabra: examinad vosotros mismos, si estéis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿No conocéis vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Si no, es que sois reprobados. 2 Corintios 13:5. Entonces, ¿cómo conciliamos ambas verdades? La clave está en entender que la verdadera salvación produce cambios permanentes. Si alguien profesa ser cristiano, pero vive en pecado persistente, sin arrepentimiento, debemos preguntarnos si realmente ha nacido de nuevo. No es que haya perdido la salvación, tal vez nunca la recibió. Pero si eres hijo de Dios y caes, tienes un abogado ante el Padre, Jesucristo el justo. 1 Juan 2:1. Solo tienes que arrepentirte y volver a caminar en obediencia. Pregunta 3. ¿Qué pasa con las personas que nunca han escuchado el del Evangelio? ¿También aplica San Juan 3:16 para ellos? Esta es una pregunta muy importante y sensible. ¿Y qué pasa con aquellos que nunca han tenido acceso al Evangelio? Primero entendamos que Dios es justo, no castigará a alguien por ignorancia si esa ignorancia no es su culpa suya. Romanos 1 dice que Dios se revela a través de la naturaleza y de la conciencia moral de cada persona.
Como Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esto indica que todos tenemos alguna luz moral innata y que nadie está completamente sin excusa, pero también reconoce que hay niveles de responsabilidad según el nivel de luz que uno recibe. Sin embargo, esto no elimina nuestra responsabilidad como iglesia de llevar el evangelio a todas las naciones. Por eso Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Así que, si Juan 3:16 es para todos, pero también es un llamado urgente a compartirlo con los que aún no lo han escuchado. Pregunta 4. ¿Es suficiente con creer en Dios aunque no acepte a Jesús como mi Salvador personal? La respuesta es no. Esta es una creencia hoy en día. Bueno, yo creo en Dios, eso debería bastar, pero eso es una creencia común y es incorrecta, porque la Biblia es clara. Jesucristo es el único camino hacia Dios el Padre. No es una opción entre muchas, es la única puerta, no hay otra. Jesús mismo dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y en Hechos 4:12 el apóstol Pedro añade, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cree en Dios sin aceptar a Jesucristo es insuficiente. No hay salvación fuera de Cristo. Es necesario recibir a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Pregunta 5. ¿Cómo puedo explicar San Juan 3:16 a alguien que no es cristiano y no cree en la Biblia? Excelente pregunta. Compartir el Evangelio con alguien que no cree en la Biblia puede ser un reto, pero recuerda, no necesitas ser una clase teológica completa para compartir la esperanza que hay en Cristo. Aquí hay algunas formas sencillas que te puedo mencionar. Primero, empieza con el amor de Dios. Hablar de cómo Dios ama a todos, incluso a los que no merecen. Eso rompe prejuicios. Segundo punto, explica la realidad del pecado. No es juzgar a la gente, sino reconocer que todos hemos fallado, que no somos perfectos y que eso nos separa de Dios. En tercer lugar, presenta a Jesucristo como la solución. Explica que Jesús vino a pagar el precio por nuestros pecados y ofrecernos vida eterna. Cuarto, ofrece la invitación personal. Pregunta si quiere saber más o si pueden orar juntos. A veces el testimonio personal es más poderoso que 1000 argumentos. Recuerda, el Espíritu Santo es quien conmueve y transforma. Tú solo siembra la semilla, Dios la hace crecer. Amigo, hermano, hermana, si tienes más preguntas, no temas, estamos aquí para buscar juntos la verdad. Envíanos tus preguntas a través de nuestras redes sociales. Tal vez en un próximo episodio respondamos más inquietudes como esta. A todos nuestros oyentes, hoy no estás escuchando esto por casualidad. Dios te está hablando. Tal vez hoy es el día en que decides dejar de vivir en religión y entras en una relación real con Jesucristo. O tal vez estás cansado de luchar solo, de querer hacerlo todo bien y fallar otra vez. Hoy es el día para rendirte ante la cruz, reconocer tu necesidad de un Salvador y aceptar el regalo gratuito de la vida eterna. Si es tu caso, te invito a orar ahora mismo. Di, Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y que necesito tu salvación. Creo que moriste por mis pecados en la cruz
y resucitaste victorioso. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias por tu amor. Ayúdame a seguirte desde hoy en adelante. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Esa oración nos salva. La salvación viene por la fe en Cristo. Pero es una forma de expresarla. Si lo hiciste sinceramente, eres hijo de Dios. Y si ya eres creyente, tal vez Dios te está llamando a amar como Él ama, a compartir el Evangelio sin vergüenza, a vivir con propósito y pasión por el reino. Para culminar ya nuestro segmento, oramos un momento, juntos. Padre Celestial, hoy te damos gracias por tu amor inmenso, por tu gracia inmerecida, por tu Hijo Jesucristo. Gracias porque no tuviste que enviarnos a nadie, pero lo hiciste por amor. Gracias porque aunque éramos pecadores, nos buscaste, nos amaste y nos ofreciste vida eterna. Ayúdanos, Señor, a no trivializar este versículo. Ayúdanos a entender profundamente lo que significa ser salvos por gracia, mediante la fe. Que nuestras vidas sean testimonio de tu amor, que nuestro testimonio sea luz en medio de la oscuridad. A los que hoy han recibido a Cristo, fortalécelos. A los que siguen buscando, mándales obreros, amigos, pastores, recursos. Que tu Espíritu Santo los guíe a toda verdad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en este viaje de fe sin filtros. Si este episodio te bendijo, por favor compártelo, difunde la palabra, suscríbete en tu plataforma favorita, Facebook, YouTube, TikTok, donde quiera que escuches este podcast. También puedes visitar en nuestra página, en el Facebook, como Caleb MC. Además, únete a nuestro grupo de Fe Sin Filtros con Caleb en el WhatsApp, donde estamos construyendo comunidad, compartiendo testimonios y orando los unos por los otros. Pronto tendremos invitados especiales, estudios bíblicos completos y más contenido que te ayudará a crecer en tu fe sin tapujos. Si deseas unirte a este grupo de WhatsApp, déjame un mensaje. Hasta aquí llega este episodio 21 de Fe Sin Filtros con Caleb. Recuerda, la fe no es una religión, es una relación con Cristo. No se trata de hacerlo todo bien, sino dejarte transformar por el amor de Dios. Sigue creciendo, sigue buscando, sigue creyendo. Nos vemos en el próximo episodio. Bendiciones.